¿Qué es lo que está pasando con las cédulas de habitabilidad en Cataluña, sobre todo en la provincia de Barcelona, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, sobre todo en el barcelonés, sobre todo en Barcelona y en Hospitalet de Llobregat? ¿Por qué estoy tan enfadado con ciertos expedientes, con ciertas actitudes de la Agencia Habitatge de Cataluña? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan enfadado? ¿Por qué llevo una lucha últimamente con expedientes misteriosos que por A o por B o por Z no se resuelven? Pues aquí lo voy a explicar todo y voy a explicar lo que creo que son los puntos principales a la hora de tener en cuenta por qué la Agencia Habitatge de Cataluña no resuelve las cédulas como las tiene que resolver, es decir, de forma afirmativa en inmuebles que están perfectamente. Y advierto, este vídeo no va a gustar. Y si lo ve alguien de la Agencia de Habitatge de Cataluña, probablemente no le va a gustar si está tan incrustado en la manera de funcionar que tiene la Agencia de Habitatge de Cataluña. Y me podéis decir, todos no son así. Evidentemente, todos no son así. Yo estoy convencido de que el 95% de los que trabajan en la Agencia de Habitatge de Cataluña son profesionales íntegros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay un 5% que lo emponzoñan todo. Y hay un 5% que lleva desde hace algunos años ya dificultando al máximo la concesión de cédulas de habitabilidad, la circulación del mercado inmobiliario tan necesario en España, y por supuesto que por lo visto ante la falta tan tremenda de vivienda que hay en Barcelona, tanto de compra como de alquiler, pues parece que eso da igual y quieren seguir dificultando que viviendas que están perfectamente entren en el mercado de compra y alquiler. Tal vez por motivos políticos, no, tal vez no, seguro por motivos políticos. Aquí van todas las red flags, los puntos, las banderas rojas por las cuales Habitatge decide que tiene que poner trabas a la concesión de cédulas de habitabilidad. Y esto va por vosotros inversores, va por vosotros compradores, va por vosotros vendedores, porque tenéis que estar advertidos de esto antes de alquilar, de vender o de interesaros en invertir. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 cédulas de habitabilidad al año. La primera bandera roja de Habitatge es el racismo inmobiliario. Uy, os quedaréis ahora pensando, ¿pero qué está hablando este racismo inmobiliario? ¿Por dónde nos vas a salir? No, no se trata del racismo inmobiliario como el que promueve esta mermada de Nuria Marín, una presentadora de televisión de no sé qué medio, que se le ocurrió decir en no sé dónde que a lo mejor para resolver el problema de la vivienda en Cataluña habría que alquilarla solo a gente que hablase catalán. No, no me refiero a esta mermada racista con todas las de la letra, porque es racista, no racista inmobiliario, sino una racista. La presentadora esta, Nuria Marín, no me estoy refiriendo a esto ni tampoco a episodios como los que hace 23 años, cuando estaba buscando mi primer piso de alquiler en Barcelona, pues sufrí que llamé por teléfono a uno de estos anuncios publicados de La Vanguardia y me salió una señora mayor y nada más notar mi acento, pues dijo que no alquilaba pisos extranjeros y me colgó sin dejarme decir ni media. No, no me estoy refiriendo a este racismo, a esta gente que tiene tantos prejuicios que mejor no dedicar ningún minuto a ellos. Me estoy refiriendo a un racismo de la tipología de la entidad. Si tienes un bajo, un ático o un sobreático, lo más probable es que al ir a tramitar la cédula de habitabilidad te manden un requerimiento. En el 80% de las ocasiones, simplemente porque eres un bajo, porque tienes un bajo, un ático o un sobreático. ¿Y sabéis por qué? Porque ya eres sospechoso habitual, porque los bajos son potenciales encubridores de vivienda ilegal. Los áticos son potenciales encubridores de estudios, como aquel estudio que yo no sé, debieron todos
Muchos técnicos que están controlando las cédulas de habitabilidad debieron leer la novela de Carmela Foresnada, en la cual había un ático en la calle Aribau donde vivía el famoso Román, que se intentaba ligar a su sobrina. Pero bueno, leer la novela, que es buenísima, porque retrata muchas cosas de la Barcelona de la posguerra, que bueno, algunas cosas que se retratan en esa novela siguen vigentes hoy en día. Y bueno, evidentemente un sobreático pues ya puede ser confundido con una readaptación de los cuartos de contadores o donde están los depósitos de fibrocemento o donde estaba la vivienda del portero que vivía arriba de cualquier manera. Y claro, lo han adesentado un poco, pero claro, eso no puede ser legal para ellos. Tienen que haberlo hecho ilegalmente, como si fuese una vivienda autoconstruida o un volumen edificado a posteriores. Por muy legal que tengas tu entidad, o sea, ático, bajo o sobreático, eres sospechoso habitual. Eres sospechoso y vas a tener problemas con la concesión de las cédulas de habitabilidad. Luego estaré yo para resolverte esos problemas, pero los problemas los vas a tener. Por lo tanto, mentalízate. Solo por ese racismo inmobiliario que practica la Agencia Habitatge con los bajos, áticos y sobreáticos, simplemente porque ya meten a todos en el mismo saco de la vivienda ilegal, que seguramente habrá sido hecha sin licencia o ahí de cualquier manera, pues ya te van a mandar un requerimiento. Y a mí lo que más me cabrea de este asunto es que, a pesar de que puedan tener razón, que sean viviendas ilegales, la Agencia Habitatge, yo opino que no está para controlar temas de licencias, temas de urbanismo, sino para controlar temas de habitabilidad, que no haya infravivienda, que en un piso de 21 metros cuadrados no te estén viviendo 10 personas, que en un piso de 21 metros cuadrados haya un mínimo espacio para un baño completo y una cocina y una estancia, que en un piso de 21 metros cuadrados haya ventilación, que no dé a un zulo, que no dé un patio minúsculo. Eso es lo que tenéis que controlar y eso es lo que nosotros certificamos a la hora de tramitar la cédula de habitabilidad. No debéis meteros con las alineaciones, no debéis meteros con que si es un volumen disconforme, no tenéis que meteros con que ya se haya superado la densidad edificatoria o que si en no sé qué bases de datos de las catacumbas de la información urbanística de Cataluña o vete tú a saber de dónde, pues os sale que la superficie de ese piso es diferente a la que hemos certificado nosotros los arquitectos. Curiosamente siempre hay problemas en ese tipo de viviendas, bajos, áticos y sobreáticos. Por lo tanto, inversores, compradores y vendedores, sabed que si tenéis un ático, un bajo o un sobreático, vais a tener dificultades a la hora de gestionar la cédula de habitabilidad y tenéis que contar con el mejor o con los mejores. Yo soy uno de los mejores. No voy a decir que soy el mejor porque me parezco el Tim Wolf, Michael J. Fox en la película aquella, donde se transformaba en lobo y hacía lo que le daba la gana, dando mates de básquet, vamos. Pero bueno, esto lo tenéis que saber. Hay racismo inmobiliario en la Agencia Habitatge respecto a los bajos, a los áticos y a los sobreáticos, son sospechosos habituales y van a poner las máximas pegas posibles para la concesión de cédulas de habitabilidad. Algo que a mí me resulta inexplicable. Me resulta inexplicable como otras tantas banderas rojas que os voy a enseñar. Segunda bandera roja. Los expedientes que se pierden misteriosamente sin respuesta o que se archivan cuando están pendientes de requerimiento. Me voy a explicar mejor. Cuando tú tramitas una cédula de habitabilidad, la ley de habitabilidad dice claramente que la Agencia de Habitatge en Cataluña tiene 30 días hábiles para responder. Si esos 30 días hábiles no se cumplen y no hay respuesta en los expedientes, tú puedes exigir, porque así eso está en la ley, la concesión de la cédula por silencio administrativo. Luego resulta que todo esto es mentira, pero esto ya hablaré en otro vídeo. Que muchas veces se han retrasado y me han mandado requerimientos. Y han dicho que sí, eso es lo que pone la ley, pero cuando hay requerimiento eso no vale. O sea que ellos mismos publican la ley, pero luego no se salta absolutamente la ley. Como podéis comprobar, estoy bastante cabreado con la actitud de ciertas personas en la Agencia de Habitatge de Cataluña. Pero no estoy hablando aquí de cuando entra a trámite y no hayas recibido ningún requerimiento o la aprobación. Estoy ya hablando de cuando una cédula recibe un requerimiento, te piden un plano, te piden
una escritura, te piden una nota simple, te piden un certificado de legalidad urbanística, otra que ellos mismos en la ley dicen que no se debería pedir para justificar la legalidad de un inmueble, para justificar una segunda habitabilidad, pero luego acaben pidiendo. En Barcelona ese certificado vale 100 euros. Preguntad quién gana con todo esto y el tinglado este, ¿a quién beneficia? Estoy refiriendo cuando ya han puesto alguna pega, cuando han puesto un requerimiento. Y cuando han puesto un requerimiento, pues curiosamente en los últimos tiempos, en el último año o 2 años, sobre todo en el último año, pues algunos expedientes han quedado sin respuesta a un requerimiento que yo ya en su día mandé toda la información que pedían. Sin respuesta. Y en eso ya tienes tú que estar llamando 40 veces al 012. Antes había un número directamente con serveis territorials. Ahora ese número lo han alunado para que estén más escondidos en sus garitas los técnicos de la Agencia Habitatge. Y tienes que llamar al 012. Y en el 012 siempre pasan notitas que no llegan a nadie. Pues nada, pues resulta que algunos de estos expedientes pues terminan en un limbo, que no se sabe muy bien, nadie contesta, pero meses y meses sin respuesta, con el agente inmobiliario detrás pensando que nosotros los arquitectos, a pesar de que seamos los mejores en la materia, yo soy de los mejores en la materia, no me cansé de repetirlo, pues piensan que somos unos idiotas, que no tenemos ni puñetera idea, que somos unos malos profesionales y que somos unos vagos, con el desprestigio profesional que esto causa el boca a boca, porque de la misma manera que te pueden recomendar por un boca a boca de manera positiva, también te pueden decir que este arquitecto es un inútil injustamente de forma negativa y cuando tú no tienes absolutamente la culpa de nada, la culpa tiene una administración pública absolutamente podrida e ineficaz. Pero hay otra variante todavía más bestia de esto, y la variante es que te archiven el expediente cuando no te hayan contestado al requerimiento, cuando tú has presentado tu información legal para resolver afirmativamente la cédula, para que te den la cédula de habitabilidad, y no solo no se lo revisan, sino que te lo archivan por la jeta. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Como en un expediente archivado tú no puedes emitir queja alguna, porque no funciona, porque sigues mandando papeles por petición genérica y no les hacen ni puñetero caso, tienes que volver a tramitar la cédula, a gastar tasas, a gastar el certificado de habitabilidad. Bueno, yo, siguiendo consejos de los chicos de Noche de Entrega, pues he terminado saltándome el paso del Colegio de Arquitectos del certificado de habitabilidad y he utilizado la opción de sin certificación colegial. Simplemente porque no me da la gana de estar gastando más dinero en cosas inútiles. Y curiosamente, la Agencia Habitatge esto sí que le da igual. ¿Por qué? Porque les pagas las tasas a ellos. A ellos lo del Colegio de Arquitectos les da igual. En fin, cada vez entiendo menos las cosas. Pero a lo que voy es que deciden archivar expedientes a los que ya se ha dado respuesta y los archivan por la jeta. Por la puñetera jeta. Y los archivan y tú tienes que volverlos a abrir con más dinero en tasas gastados. ¿Por qué? No tengo ni puñetera idea. Esto me lo tiene que contestar ahí. Yo no lo sé, pero solo sé que esta es la segunda bandera roja. Archivo de expedientes que están en marcha, pendientes de respuesta de la Agencia Habitatge, y no respuesta de expedientes que están en marcha durante meses, hasta que termines hasta las narices y prácticamente te plantas, bueno, iba a decir antes en la calle Aragón 244, pero resulta que ya no están ahí los de Habitatge, que están enfrente de la plaça dels Països Catalans, en Josep Tarradellas, en la avenida Josep Tarradellas número 2, enfrente de la plaça dels Països Catalans. Yo no sé si eso... Es que al final todo concuerda, ¿sabéis? Una plaza decadente, uno de los peores espacios públicos de Barcelona con diferencia, y que tiene al lado la Agencia Habitatge, que está cayendo en unas prácticas tan cochambrosas como el espacio público de este Barcelona. Lo siento, pero ya dije que iba a ser un vídeo muy duro. Y ya dije que seguramente hay un 5% de personas en la Agencia Habitatge que son responsables de esto. Pero ese 5% es básico para que nosotros, los arquitectos, que nos dedicamos al mundo inmobiliario, a facilitar la venta, compraventa y alquiler de inmuebles en buen estado, pues cada vez veamos afectado más nuestro prestigio profesional, de una manera injusta y de una manera torticera. ¿Por qué no se revisan los expedientes? ¿Por qué se archivan los expedientes
de una manera selectiva. No lo sé, a mí eso me lo tenéis que explicar porque no lo entiendo. Tercera bandera roja, las SLU, cédulas sin legalidad urbanística. Bueno, antes de entrar aquí estaréis pensando, vamos a ver, tú te dedicas a las cédulas de habitabilidad, dependes de la agencia Habitache para que te den las cédulas de habitabilidad y no tienes miedo de que tomen represalias con estos vídeos. Si algún técnico, algún mandamás de la agencia Habitache ve tu canal, es posible, ¿no? Y ¿sabéis lo que pasa? Que a mí me da igual. Yo tengo que decir la verdad, cueste lo que cueste. Y si resulta que dentro de 4 meses ya no puedo tramitar más cédulas de habitabilidad, ya no puedo ser uno de los especialistas más reputados, pues oye, hay 1000 posibilidades más. Ya tengo muchas otras cosas en cartera, divisiones horizontales, cambios de uso, reformas, soy perito judicial, certificados energéticos en venta y alquiler de edificios, resolución de conflictos entre vecinos por temas de patología. Ya tengo un montón de cosas en cartera. Me da exactamente igual. Lo que no voy a tolerar es que me tomen el pelo. Tercera bandeja, las SLU. Sin legalidad urbanística. Cédulas sin legalidad urbanística. Ya comenté en el apartado 1 que no entendía por qué los pisos áticos, los bajos y los sobreáticos eran sospechosos habituales. Porque estamos hablando de un tema de que una vivienda sea ilegal urbanísticamente no tiene nada que ver con que no cumpla la ley de habitabilidad. Es que no tiene nada que ver. Una vivienda ilegal puede tener cédula de habitabilidad. Luego, si la vivienda es ilegal, ya otro organismo se encargará de tomar cartas en el asunto. Pero tú no puedes no concederle la cédula de habitabilidad. Porque es un tema de habitabilidad. Para ponerlo muy claro, un edificio que esté en medio de la prolongación de la diagonal, antes, cuando la diagonal no llegaba al Fórum de las Culturas, pues había un edificio en medio de la diagonal. Y ese edificio era carne de piqueta. O sea, en 1 o 2 años lo iban a derribar. ¿A ese edificio no se le pueden conceder las cédulas de habitabilidad a todas sus viviendas? Pues claro que se le pueden conceder. Lo que pasa es que el que compra una vivienda o el que alquila una vivienda ahí tiene que tener claro que esas viviendas dentro de 2 años no van a existir. Se tiene que buscar otro sitio. Y el que compra una vivienda ahí tiene que tener claro también que va a ya poder alquilarla a 10.000 euros el día o la inversión se la va a ir a tomar por saco. Pero tú no puedes negar la condición de habitabilidad a la vivienda. Pero resulta que, y esto pasa mucho en viviendas, como las comentadas antes, bajos, áticos y sobreáticos, que ya tenían cédula anteriormente, se les caducó la cédula, se les intenta renovar, y entonces, aparte de poner todas las dificultades que he dicho en el apartado 1, pues al final, como perdonándote la vida, cuando consigues que te den la cédula de habitabilidad, le aplican el epígrafe de SLU, sin legalidad urbanística. A veces lo hacen justificadamente y te lo advierten, porque está en volumen disconforme, bla, 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 porque no cumple las alineaciones del Plan General Metropolitano, de las normas urbanísticas, etcétera, etcétera. Pero lo cachondo de esto es que a veces no te lo avisan y te mandan la cédula SLU porque yo lo valgo. Y ni siquiera, además, te aprueban la cédula, te ponen el SLU sin legalidad urbanística y te la comes con patatas. Es que ni siquiera puedes reclamarlo. De hecho, una vez intenté reclamarlo en una vivienda al lado de la Plaza Urquinaona. Nos fuimos, el cliente y yo, a la calle Aragón 244 y poco menos que nos dijeron que la cédula SLU era una cédula para pasar el rato, para cumplir con el expediente, pero que cuidado que dentro de 15 años no se diese una cédula. Encima de perdona vida. Bueno, pues hay técnicos de Habitache que meten la SLU y venga, porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo, pero no habiéndote advertido, sino sin advertirte. Y lo mejor de este asunto, es que esto me ha pasado ya en varias viviendas en las que encima no sospechaba ni siquiera que iba a caer una SLU. Todavía estoy recordando una vivienda que además ya la comenté en otro vídeo de mi canal donde estaba rajando, una vivienda unifamiliar en una provincia que no era la provincia de Barcelona, en Tarragona para más señas, que le dieron la SLU a saco simplemente porque la urbanización donde estaba pues no tenía los servicios suficientes y las calles no estaban asfaltadas. Y volvemos a repetir, dejaos de SLU, la vivienda es legal, sí, punto. ¿Ha sido legalizada? Sí, punto. ¿Qué SLU ni qué SLU? Y además lo hacéis unilateralmente, sin contar con el arquitecto. Y luego ya estoy explicándole yo al cliente
Sí, no, es que nos han dado la SLU en contra de mi voluntad. Y a ver cómo quedo yo, porque yo quedo como a lo mejor el que no ha hecho bien mi trabajo nuevamente. Pero bueno, es que tela marinera, tela marinera. Y no voy a explicar ciertas cosas de oficio en que me han entrado en datos de las cédulas de habitabilidad, porque aquí me estoy metiendo ya en un tema muy peligroso. A lo mejor, si me toca mucho las narices, las explicaré en otro vídeo. Pero bueno, aplicar la SLU porque yo lo valgo. Y nada, que el cliente y el arquitecto se fastidien. Y cuarta y última bandera roja, pues el tema de la superficie, que muchas veces, con la idea de que pierdas 2 o 3 horas haciendo un plano, porque a los arquitectos nos gusta mucho hacer planos, pero claro, una cosa es hacer planos porque tú lo hayas escogido y otra es hacer planos porque a ellos les da la gana, la agencia Habitatge les da la gana, y yo no lo veo mal. Yo no veo mal que, por ejemplo, si tú certificas que un piso mide 90 metros cuadrados y en el catastro aparece como 60 metros cuadrados, pues claro, ellos se mosqueen y digan, oye, el arquitecto este que ha hecho, que vamos a ver el inmueble porque aquí hay cosas que no concuerdan. Lo veo totalmente lógico y no me quejo de esto. Lo que me quejo es que las diferencias entre el catastro y lo que yo he medido sean mínimas. O me quejo de que a lo mejor en el catastro un piso aparezca con 80 metros cuadrados, yo lo mida como 70 metros cuadrados y decidan pedirme el plano, cuando ellos saben perfectamente que la superficie del catastro de la construida y en la que se ponen las cédulas de habitabilidad es la superficie útil. Pues bueno, esto pasa en un montón de ocasiones. Dicen, nuestras bases de datos no coinciden la superficie con la que tú has certificado, por lo tanto, mándanos el plano. Y a mí me gustaría saber qué bases de datos son esas. Si son archivos que son de las catacumbas del Sauron, o de la comisaría de la Vía Layetana, o de dónde lo habéis sacado. Me gustaría saber qué archivos secretos son esos, que parece que, vamos, que ni M, el jefe de James Bond, tiene acceso a ellos. Porque los archivos suelen ser las licencias de obra, suelen ser los planos del Archivo Contemporáneo Barcelona o del Archivo Histórico Barcelona, pero nunca sé qué archivos son. Lo que sé es que un montón de veces que me piden el plano son por discrepancias en las superficies absolutamente absurdas. Es decir, la superficie útil que yo mido en la cédula de habitabilidad tiene que ser por narices menor a la del catastro. Y aún así, cuando es una superficie razonable, o cuando en la cédula de habitabilidad anterior pues hay una diferencia mínima, me piden el plano. Algo que yo no entiendo, pero es que el paroxismo me ocurrió una vez en una vivienda de Sánchez de Barcelona, en donde en el catastro ponía algo así como 80 metros cuadrados y yo medí 75 metros cuadrados y me dijeron que había una diferencia de 3 metros cuadrados con lo que ponía en sus bases de datos. Yo le contesté, vamos a ver, yo no sé cuáles son vuestras 3 bases de datos. Yo lo que sé es que en el catastro la superficie útil es 80 y lo que yo he medido es totalmente coherente con el catastro. ¿Dónde está la superficie de 3 metros cuadrados? ¿Es eso óbice para pedirme un plano? Y me dijeron, no, hay una diferencia. Pero tú eres consciente que me estás diciendo que la diferencia es con la superficie construida, cuando yo estoy midiendo la superficie útil. Me dio la razón, pero me dijo que el plano lo hiciese igual. Porque en este caso en concreto, en el requerimiento de la agencia Habitatge, porque normalmente no lo firman, no firma el técnico que ha hecho el requerimiento, se esconde y se pone detrás de una oficina, o a veces detrás de ninguna oficina, de OLH, Oficina Local de Habitatge, pero en esa ocasión sí que firmaba el técnico y haciendo una búsqueda por internet me di cuenta que era un técnico con poca experiencia, una técnica para más INRI, con poca experiencia y que, vamos, que doblaba o triplicaba en experiencia y que yo no sé si habían puesto ahí, estaba con sus primeros trabajos. Pero es que es indignante que gente sin preparación te diga, te haga trabajar en balde porque ellos no conocen bien su trabajo. Es indignante. Así que, cuarto y última bandera roja de la cédula de habitabilidad, pues que te piden plano simplemente para tenerte entretenido. En fin, las 4 banderas rojas que voy a volver a enumerar: el racismo inmobiliario, es decir, sospechosos habituales, áticos, sobreáticos y bajos, las cédulas SLU que aplican porque yo lo valgo, es decir, sigue la legalidad urbanística sin darse cuenta que la ley de habitabilidad y la ley urbanística o los condicionantes para que se den una licencia no tiene absolutamente nada que ver,
el archivar expedientes porque me da la gana o no contestar expedientes porque no sé qué razón, porque se pierden en un limbo informático o porque están en un cajón olvidado y finalmente en obligarte a dibujar planos pese a que tu superficie certificada sea totalmente coherente con la que tienen ellos en el catastro o la que tienen ellos en sus famosas catacumbas, en esos archivos que son inaccesibles al resto de los mortales. Con esto nos tenemos que enfrentar y os advierto que he hecho un resumen muy básico de la situación que hay en el trámite de cédulas de habitabilidad, pero solo quiero que sepáis a lo que nos enfrentamos, solo quiero que sepáis inversores, propietarios, pequeños propietarios, vendedores o compradores ocasionales, que lo de tramitar una cédula no es simplemente mandar un papelito y ya está, no, cada vez se nos exige más, cada vez se nos exige más destreza, cada vez hay menos técnicos que sepan de esto y cada vez hay menos técnicos capaces de resolver esto. Poneros un ejemplo básico. Ahora, cuando yo ya sé que una cédula de habitabilidad es difícil de narices, yo antes ya lo aviso al cliente con antelación de coger el encargo y le digo, mira, esto van a ser 700 euros más IVA, que es más o menos el precio medio de resolver una cédula de habitabilidad de las difíciles de verdad, 700 euros más IVA, porque cuando llegas al punto ya de haber agotado todos los requerimientos, pues entonces tienes que pasar al recurso de alzada, que va aparte, que normalmente va entre 400 y 500 euros más IVA. Pero fijaos que una cédula de habitabilidad normal, cuando se resuelve a la primera, pues suele costar 129 euros y ya está. Pues fijaos qué difícil lo han puesto, que los profesionales que somos expertos en esto estamos cotizados. Y os digo que estamos cotizados y no porque nosotros queramos estar cotizados, sino por las prácticas de ciertas personas de la agencia Habitache, que no entiendo cómo, estando el mercado inmobiliario como está, tan falto de vivienda de alquiler, sobre todo en Barcelona, en las grandes ciudades, pues no paran de poner sino palos a las ruedas para evitar que se mueva el mercado inmobiliario. ¿Esto responde a algún tema político? Estoy casi seguro de que sí. Estoy casi seguro de que a los políticos no les interesa que el mercado inmobiliario se mueva. No les interesa que el pequeño inversor o que el gran inversor se beneficie de un trabajo legítimamente hecho. Lo que les interesa es que cada vez la gente sea más mísera que no miserable, pero que cada vez la gente tenga menos y repartir la miseria por todos por igual. En el comunismo mejor entendido. Esto es lo que interesa. Y por eso cada vez hay menos vivienda de alquiler, por eso la ley de alquiler que ya intentaron poner en Barcelona en el año 2020 y ahora está a nivel español, que lo que ha hecho es truncar definitivamente el mercado inmobiliario, obligándonos a poner unos precios de alquiler que no son acordes a los precios de alquiler que deberíamos poner. Así que estas 4 banderas rojas de las cédulas de habitabilidad no son sino una muestra de la sociedad en la que movemos, en la cual el inversor, el emprendedor y el empresario está perseguido y el vago, el nini y el chupamedias pues están ensalzados. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.